¿En qué país del mundo hay líneas de crédito, en el caso nuestro, para los pequeños emprendedores, que llegan al 28%, y estoy hablando en serio, al 28% tasas activas que están aprobadas por el Banco Central? ¿En qué país del mundo hay? ¿En qué país del mundo se legaliza esa usura? Y ahí están los banqueros. ¿Y acaso no es dueño de bancos también Álvaro Noboa? Y son los bancos los que en plena pandemia llegaron a decir, hasta con desfachatez, porque ni siquiera se cuidaron, a nosotros no nos fue mal en el año tal y cual. Entonces, ¿a quién representan? Y le vamos a creer ahora que es la derecha la que se va, la derecha la que como el sapito va a ser la que se suicide. Aquí va, la derecha es el alacrán, y eso hay que entenderlo claro. Por eso es que defienden el modelo neoliberal. Entonces, estos que han lucrado del pueblo no lo van a beneficiar al pueblo. No puede, como cuando le creyeron a Lasso que un banquero podía hacer un gobierno en favor del pueblo ecuatoriano. Él fue presidente de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional y por algo le dieron semejante presidencia y de una comisión tan importante, porque ahí es donde se cuecen las habas en materia económica. Cuando fue el gran reparto de Guadalupe Llori a la presidencia de la Asamblea, y él le tocó la presidencia de la Comisión de Desarrollo Económico, porque era parte del gobierno de Lasso y parte del apoyo a Lasso. Entonces, pretender que una persona que responde a determinados intereses económicos, de lo cual han lucrado el trabajo de mucha gente en el Ecuador, porque ellos hacen aparecer como que ellos han creado riqueza. La riqueza la crean los trabajadores. ¿Y por qué quieren llegar al Estado? Porque manejando las políticas públicas, haciendo que el pueblo no tome por el camino correcto, que es la de crear una sociedad más justa, más fraterna y solidaria, ellos sigan manteniéndose como un poder que lucra del trabajo de los demás. O sea, uno puede discutir con una persona sobre tesis que puedan tener, pero no se puede hacer una campaña con mentiras. Por ejemplo, haber dicho antes de las elecciones de primera vuelta y durante el tema de la consulta del IASUNI, de la consulta del ITT, haber dicho que el costo de producción de un barril de petróleo en el ITT es de $58, eso es perverso y es desinformar al Ecuador. El costo de producción de un barril de petróleo en el ITT es de entre 14 y 17 dólares. ¿Por qué quieren hacer eso? Porque lo que quieren es mantener el negocio de la importación de combustibles, donde muchos actores que están junto a su campaña lucran de ese negocio. Entonces, pero en perjuicio del Estado ecuatoriano. Dice que va a trabajar en el tema de la refinación del petróleo en el Ecuador, pero eso es un contrasentido respecto de lo que él mantuvo cuando aprobó la Ley de Desarrollo Económico, que lo voy a explicar. Él fue presidente de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, y por algo le dieron semejante presidencia y de una comisión tan importante, porque ahí es donde se cuecen las habas en materia económica. Cuando fue el gran reparto de Guadalupe Llori a la presidencia de la Asamblea, y él le tocó la presidencia de la Comisión de Desarrollo Económico, porque era parte del gobierno de Lasso y parte del apoyo a Lasso. Y en ese tratamiento de hidrocarburos, ellos plantearon y él aprobó que la refinación de hidrocarburos del petróleo ecuatoriano se haga en el exterior. Y ahora dice que lo quiere refinar acá, pero por sus obras lo tenemos que conocer, por cómo actuaron. Pero además hay una brutalidad en ese planteamiento que hace Noboa. ¿Por qué razón? Que dice que no importa el tema y que él va a hacer la refinación. Importa porque no es lo mismo poner en una olla a cocinar cualquier producto a un precio que cocinarlo a otro precio. Una refinería procesa petróleo, y si es petróleo nacional, ese petróleo va a un promedio de $17 el barril a servir de dieta de esa refinería. Pero si se quiere hacer una refinería con petróleo importado, entonces tendremos que importar petróleo más o menos a la fecha actual con un petróleo de alrededor $75-80 el barril. Si usted le mete ese costo de materia prima para poder procesar, no podrá jamás sostener un precio de combustibles. Entonces, ahogar la producción petrolera como ellos intentaron, eso es trabajar para un modelo que no es precisamente el que le conviene al Ecuador. Entonces, tenemos esta persona
que no va a hacer ningún bien. Incluso su vicepresidenta dice que el gobierno debe ser limitado. Escúchenme esto con mucha atención. Limitado se refiere al tema de pequeño. Sí, y dice limitado, dice, porque solamente el gobierno debe encargarse del tema seguridad, justicia y infraestructura de obras públicas. Entonces viene el tema. A ver, comencemos por justicia. Justicia no le corresponde al gobierno trabajar en el tema de justicia. Es gobierno, es ejecutivo. El Estado tiene 5 funciones, pero el gobierno es solamente una función, la función ejecutiva. Entonces, ¿cómo es que plantea su vicepresidenta que va a trabajar en el tema de justicia? ¿Qué tiene que ver con esto? Eso no tiene sentido. Pero adicionalmente, solamente va a trabajar en seguridad e infraestructura pública. ¿Y dónde están los demás enfoques en los que tiene que trabajar el Ejecutivo? Que no es solamente eso, salud, educación, vivienda y etc. cosas. Pero viene otro tema. Dice, pensando que los ecuatorianos somos, perdónenme una palabra, a veces es necesario utilizar más de una palabra fuerte, pensando que somos pendejos. Entonces dice, yo fui a hablar con Guillermo Lasso para denunciarle las irregularidades que estaba cometiendo Aparicio Caicedo. Le llevé la información, dice, y Guillermo Lasso no quiso verla. Entonces ahí quedó todo, dice. Entonces, pero eso tiene que encargarse de la justicia, es como que la justicia está no sé dónde. Y la gente le puede estar creyendo eso, pero eso no es así. Primero le va a conversar al jefe de ese grupo que se apropió del Estado a través de las empresas públicas. Él no iba a tomar ninguna medida contra Aparicio Caicedo. Entonces viene la pregunta, ustedes son inteligentes, ¿qué hacía en la presidencia comentándole que había un problema en su equipo? Era para ver qué sacaba a cambio, para que le digan, Daniel, cálmate, tranquilo, pero ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? Tú sabes que te apreciamos. Pero viene otro tema. ¿Qué tema no queda allí, pues? Porque el artículo 422 del Código Orgánico Integral Penal dice que todo servidor público, y él era servidor público en su calidad de asambleísta, deberá denunciar el cometimiento de delitos contra la administración pública. O sea, él teniendo en sus manos un expediente, él no podía decir, bueno, no me recibió Lasso y me quedé callado, y ahí está. Él tenía ya ese momento, porque si no está cometiendo un delito que se llama delito de comisión por omisión, al no haber denunciado lo que a él le constaba. Les voy a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo que una persona de alto nivel en el Banco Central del Ecuador ve que han violentado o que tienen una forma de acceder a las bóvedas del Banco Central y ve que se están robando dinero del Banco Central. Él no puede decir, sí, yo vi, pero no es mi responsabilidad. No. Si alguien conoce del cometimiento de un delito, incluso el 421 del Código Orgánico Integral Penal, esto lo relaciona con todas las personas incluso. Si alguien conoce del cometimiento de un delito, está obligado a denunciarlo. ¿Y qué hizo él? Cayó. Por lo tanto, no tenía la real intención de que se haga justicia y que se persiga a Aparicio Caicedo por esa actitud que tuvo en este caso que él supuestamente estaba comentando. Entonces, ¿con quién estamos hablando? Estamos hablando con su esposa, donde dice que no le gusta que se le acerque la gente, que no le gusta, que no le gusta que la toquen. Y ahora está, pero dispuesta a abrazar al más menesteroso y a la persona que incluso no ha pasado por el baño. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, pueblo ecuatoriano y pueblo migrante, no te puedes dejar engañar, porque además cada ser humano responde a sus circunstancias, a su naturaleza. Permítanme que cuente una anécdota. Dicen que un sapito quería pasarse un riachuelo y un alacrán también quería pasarse. Y el alacrán le dice, sapito, ¿me puedes llevar en tu espalda para yo poder llegar al otro lado? Y el sapito le dice, no, tú me vas a morder. Le dice, ¿cómo crees? Si tú me haces un favor, yo te voy a agradecer más bien. ¿Cómo te voy a morder? El sapito accede, el alacrán se sube en su espalda, lo traslada a la otra orilla, y el rato que se está bajando el alacrán, lo pica al sapito. Y el sapito moribundo le dice, ¿por qué me hiciste esto? Y se disculpa, el alacrán le dice, discúlpame, pero es que yo no puedo más que morderte y picarte, porque esa es mi naturaleza. Entonces, pretender que una persona que responde a determinados intereses económicos
de lo cual han lucrado el trabajo de mucha gente en el Ecuador, porque ellos hacen aparecer como que ellos han creado riqueza. La riqueza la crean los trabajadores, la riqueza no la crea el capital por sí solo. Esto ya lo analizó en su momento uno de los mejores economistas del mundo, que fue Carlos Marx. No es que crea riquezas la persona con el solo hecho de tener el dinero. Entonces, estos que han lucrado del pueblo no lo van a beneficiar al pueblo. No puede, como cuando le creyeron a Lazo que un banquero podía hacer un gobierno en favor del pueblo ecuatoriano. Ellos estaban para crear condiciones para que la banca cada vez siga más fuerte. ¿En qué país del mundo hay líneas de crédito, en el caso nuestro, para los pequeños emprendedores, que llegan al 28%, y estoy hablando en serio, al 28% tasas activas que están aprobadas por el Banco Central? ¿En qué país del mundo hay? ¿En qué país del mundo se legaliza esa usura? Y ahí están los banqueros. ¿Y acaso no es dueño de bancos también Álvaro Noboa? Y son los bancos los que en plena pandemia llegaron a decir, hasta con desfachatez, porque ni siquiera se cuidaron, a nosotros no nos fue mal en el año tal y cual. Entonces, ¿a quién representan? Y le vamos a creer ahora que es la derecha la que se va, la derecha la que, como el sapito, va a ser la que se suicide. Aquí va, la derecha es el alacrán. Y eso hay que entenderlo claro. Por eso es que defienden el modelo neoliberal, en donde ellos tienen la sartén por el mango y tienen el dinero suficiente. ¿A ellos qué les importa que el precio de los combustibles trepe al precio que ustedes se les puede imaginar? No a $10, a $500 si quieren el galón. Con esa cantidad de miles de millones de dólares que tienen, no les importa. Pero sin embargo quieren llegar. ¿Y por qué quieren llegar al Estado? Porque manejando las políticas públicas, haciendo que el pueblo no tome por el camino correcto, que es la de crear una sociedad más justa, más fraterna y solidaria, ellos sigan manteniéndose como un poder que lucra del trabajo de los demás. Ojalá que aparecieras antes de perder la conciencia, antes de empezar esta botella.